Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Nuria Viladomat y estoy aquí como cada mes con Alejo López, con nuestro... Hola Alejo, con nuestro podcast Algunos nacen con estrella y otros estrellados para traeros el clima astral del mes de junio. Este mes viene cargado de muchas cosas. O sea, en este mes se concentran dos de los eventos astrológicos que vamos a tener este año 2026, que es el ingreso de Quirón en Tauro y también el ingreso de Júpiter en Leo. Además de todos los tránsitos habituales que podemos tener ya el mes de julio, que acostumbran a ser pues Venus, Mercurio entrando en la franja de Cáncer o saliendo, a la vez el Sol entrando en Cáncer, inaugurando la temporada de Cáncer, y además este mes también vamos a tener una retrogradación de Mercurio a finales de mes. Así que bueno, ya veis que este podcast viene cargado, y para no saturaros, lo que hemos decidido hacer con Alejo es que Júpiter en Leo y este paso del gran benéfico por el signo del León vamos a dejarlo para la charla mensual que siempre os ofrecemos, que en este caso va a ser el 1 de julio a las 7 de la tarde. Ya tenéis las inscripciones abiertas. Podéis encontraréis la charla, si todo va bien, en la web de Ágora de Astrología. Y si no la encontráis, podéis escribirnos a través de redes y vamos a enviaros el enlace para que os podáis inscribir. Como siempre, contenta de estar aquí contigo, Alejo. Encantadísimo, sí. Encantadísimo. Vale, y si, sin más dilación, pues ya podemos arrancar con el clima astral de junio. Y empezamos el mes con Mercurio, que entra a Cáncer el 1 de junio. Mercurio es uno de los protagonistas de este mes porque además va a tener la retrogradación. Como saben, Mercurio retrograda 3 veces al año, a veces 4, pero en general son 3 veces al año durante más o menos 3 semanas. Y este mes, en junio, es justamente uno de los meses en los que esto va a pasar. Entonces se convierte en protagonista. Mercurio en Cáncer, bueno, sabemos que Mercurio está viniendo de Géminis. Si escucharon el podcast anterior, se acordarán que hablábamos de esta como vorágine por buscar información, por conectar diferentes datos, por conectar con el mundo de fuera. Géminis es un signo de polaridad activa. Y ahora Mercurio entra a Cáncer, que es un signo de polaridad negativa, que se centra, como que se mete un poquito más hacia adentro. De hecho, el símbolo de Cáncer, ¿no? Como este cangrejito, es casi como un círculo, ¿no? Hay algo como de meterse hacia adentro. Y entonces la mente, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, empieza a buscar información ya no tanto racional o lógica o dura, tipo de datos y tablas, sino más información que viene de adentro. Nuria, creo que quieres decir algo. No. Ah, quiero darle pie a tu Justo Mercurio en Aries. ahora no. Debe ser el único momento que no. Y entonces, bueno, puede ser un momento en que empecemos a tratar de como poner atención a cómo hablamos, cómo queremos, como, qué mensaje queremos transmitir más allá de lo que decimos, sino qué mensaje, qué sentimientos queremos transmitir, qué emociones queremos transmitir. Y que cuando pensemos, cuando recopilemos esta información, no la recopilemos tanto de forma racional, sino más bien de forma sensitiva, no sé muy bien cómo decirlo, como esta idea de cómo me sienta a mí, cómo me cae a mí esto que estoy percibiendo, esto que estoy entendiendo. Entonces, con Mercurio en Cáncer, lo que empezamos a recordar es que comunicar no es solo verbal y que la nutrición que uno recibe no es solo alimenticia. Mercurio en Cáncer nos va a hacer pensar como, bueno, ¿qué tipo de información estoy recibiendo y qué tan bien o no me hace? También Mercurio en Cáncer tiene como esta idea de... Mercurio en Cáncer, con Cáncer tenemos como la idea de algo de lo familiar, ¿no? De lo protegido, de lo conocido. Entonces puede ser que también empecemos a buscar como refugio en ideas que habíamos pensado antes, que en algún momento tal vez dejamos como paradas a algún costado, pero hay como una idea como de recuperar información que está grabada en nuestro cuerpo emocional, diría, no tanto en nuestro cuerpo mental. Y eso puede hacer a veces que nos parezca más difícil comunicar o que nos parezca más difícil escuchar, porque puede ser que haya más
riesgo, en el sentido de que hay más vulnerabilidad. Pero también hay esta posibilidad de nutrir, ¿no? De cuidar a través de la palabra. Mercurio va a estar en Cáncer todo el mes y hacia final del mes, el 29 de junio, va a empezar a retrogradar. Entonces, cuando Mercurio retrograda, ya saben, es un momento para reflexionar, volver a pensar, volver a visitar. Entonces, es muy interesante que tenemos todo un mes con Mercurio en Cáncer y al final retrograda, ¿no? Como si dijera, todo lo que pensemos durante este mes, todo lo que arreglemos durante este mes, todo lo que convengamos durante este mes, bueno, no se diría todo, pero gran parte es posible que sea revisitado durante julio, porque a final del mes Mercurio va a retrogradar y va a empezar como a revisar qué entendió, a revisar qué pensó, a revisar qué convenios hizo, qué arreglos hizo. Y entonces ahí nos pide como una especie de, sí, de toma de conciencia, ¿no? Entonces tal vez es importante, a medida que va pasando el mes, ser conscientes de que esta no es la última idea. No estamos llegando a la conclusión todavía. Y estoy hablando de conclusiones, de nuevo, no ideas mentales, racionales, sino pueden ser conclusiones que sean difíciles de articular con palabras, ¿no? Como conclusiones más sentidas, como que pensamos con el corazón cuando Mercurio está en Cáncer. O más que con el corazón, con las entrañas, ¿no? Cuando escuchas algo que te duele la panza. Es como esa forma de pensamiento. Nuria, Sí, estoy hay ansioso una... porque tu Ah, Mercurio sí. en Aries se ponga a hablar porque mi Mercurio en Tauro ya se cansó. Estaba pensando que ahora estaba como muy cómoda escuchándote. Creo que me he mentalizado tanto como de no interrumpir que de repente ya me he convertido en tu Mercurio en Tauro, ¿eh? Por un momento. Podría no haber intervenido ahora. Pero bueno, ya que me pasas el turno de palabra. Sí, yo estaba pensando, siempre que Mercurio entra en Cáncer, como para mí se hace muy evidente la parte esta de que el pensamiento se vuelve, pasamos de un pensamiento aéreo más racional, como decías tú, más frío y más detach, ¿no? Como más separado de lo que yo soy, puedo pensar más desconectada de lo que noto o de lo que soy, pero cuando llega a cáncer ya no. O sea, es un momento en Ajá. que los pensamientos traen carga subjetiva completamente, ¿no? O sea, las ideas, lo que pensamos, viene acompañado de una experiencia emocional. Entonces, ahí es donde de repente podemos ver, por ejemplo, es más fácil si nuestra mente se va a un momento concreto, recuperar la experiencia psíquica de ese momento, la memoria emocional de ese momento y en un momento dado, cómo estará retrogradando también, trabajar con esta información, ¿no? Al final, no siempre las memorias de cáncer son cómodas. O sea, al final, cáncer son memorias, pero en un momento dado pueden ser memorias eh, que de algún modo nos retengan en un espacio más infantil, como de visión o conclusión de algo más infantil. Entonces, con la retrogradación de Mercurio, aquí podemos aprovechar este revivir, esto que decías de ir a coger cosas del pasado que de repente vienen, a través de ese rememorar cosas, podemos ir a coger las emociones que estaban ahí y repensarlas. O sea, en realidad se pueden repensar emociones también, ¿eh? Porque tenemos esta inercia como de separar emoción de idea, pero podemos repensar emociones porque al revisar terrenos antiguos y recuperar la experiencia emocional podemos resignificar estos terrenos. Porque no olvidemos, y eso es muy importante, que esta retrogradación de Mercurio va a arrancar en conjunción con Júpiter. Júpiter va a estar a grado 29. Mm. La retrogradación de Mercurio va a ser a grado 26, por lo tanto, cuando Mercurio empiece a dar marcha atrás, va a estar en conjunción de 3 grados, pero en conjunción con Júpiter. Así que creo que esta retrogradación va a venir acompañada de un rememorar o hacer como un resumen, revisión, sacar las conclusiones de
todo el periplo también de Júpiter en Cáncer de este último año. O sea, es como bonito que esta retrogradación llegue justo en el momento que Júpiter está como por cambiar, ¿no? Y por entrar en Leo. Toda esta dimensión de todo lo que se ha movido este año alrededor de nuestra necesidad de intimidad, la bendición de formar parte, de pertenecer pues, a un grupo de personas que me quieren. Todo este proceso es, quizá ahora con esta retrogradación de Mercurio, este año vamos a poder poner orden a nivel de ideas, como de entender parte de esa experiencia emocional que hemos tenido con Mercurio en Cáncer. Sí, y aparte, cuando hablabas, yo pensaba esta idea de que la memoria, como que creo que alguna vez lo mencioné ya en el podcast, que muchas veces tenemos la idea de nuestros recuerdos como si fuesen copias que se hicieron de la realidad, pero en realidad la memoria no funciona así. La memoria, cada vez que tenemos que recordar algo, tiene que reconstruir el recuerdo. Por eso pasa a veces que uno se acuerda de algo, que contas una historia y dices como, ah, sí, estaba usando mi vestido rojo. Te dicen, no, vos tenías el vestido verde. Pues dices, no, no, yo tengo muy claro en mi memoria que tenía el vestido rojo. Y después ves la foto y era el vestido era amarillo. ¿No? Como que cada uno reconstruyó, vayas a ver por qué lo que reconstruyó. Y está muy estudiado en las memorias de testigos, cómo según se hace la pregunta al testigo, cómo el testigo reconstruye la escena y según eso, qué se acuerda y qué no se acuerda de la escena. Y después, bueno, con el psicoanálisis y el inconsciente, por supuesto, ya ni hablar. Entonces, cuando hablas de esto como de repensar y reacordarse desde un lugar más emocional, me hacía pensar en esta idea y revisitar todo este año, ¿no? Me hacía pensar en esta idea de no solo resignificar, sino también reconstruir, ¿no? Como pensar, ¿por qué yo me acuerdo esto así? Y no me lo acuerdo distinto. Porque en realidad nuestro presente también modifica nuestro pasado, porque según cómo estemos en el presente, cómo nos acordamos ese pasado. ¿No? Entonces uno puede acordarse como, ¿viste la película esta Upside Down se llama en inglés, en castellano no sé cómo se llama, una película de Pixar, pero que es muy linda, que habla de las emociones, ¿no? Uno puede recordar la infancia y puede estar Ah, recordando, suponete, no sé, los traumas de la infancia y pensar que tuvo una infancia súper re fea, o de repente puede empezar a recordar todas las cosas lindas y sentirse re feliz de la infancia que tuvo, y seguramente la infancia de todas nosotras fue múltiple, digamos. claro, hubo de todo, claro, claro. Total, total. Bueno, nada. Pues sí, pues a ver, recordad como siempre os contamos, ¿no? Que Mercurio va a estar retrogradando desde el 29 de junio hasta el 23 de julio y va a estar retrogradando, va a empezar la retrogradación en el grado 26 de Cáncer, por lo tanto, todas las personas que tengáis planetas alrededor del grado 26, un grado y medio arriba, un grado y medio abajo, esta retrogradación os interesa. Recordad que los planetas que están cerca del grado donde Mercurio arranca para atrás o desde donde se para volver a ir hacia adelante, ahí en esos puntos se concentra mucha energía y es fácil que notéis con más claridad la revisión. La revisión va a ir en la dirección de quizá revisar las cargas emocionales de las narrativas que tenéis respecto a ese planeta en cuestión, Claro, que es exacto. el que va a coincidir con esos puntos de y empezar a ir para atrás o empezar a ir para adelante. Como os decía, va a empezar a retrogradar desde el grado 26 de Cáncer el día 1 de julio y va a estar dando marcha atrás hasta el 23, perdonad, el 29 de junio y va a estar dando marcha atrás hasta el 23 de julio desde el grado 16 de Cáncer, que ahí se va a parar y va a volver a arrancar. Así que todas las personas con planetas en Cáncer también en esta franja, pues por ahí va a pasar Mercurio para que le deis un par de vueltas más y a nivel general para que le demos un par de vueltas más también juntándolo con este paso de Júpiter en Cáncer que al día siguiente ya se parece un last call clarísimamente, ¿eh? Justo al día Sí, siguiente sí, Júpiter entrará en Leo, ¿no? Sí, es sí. un last call para a ver qué hemos entendido de este año, de este paso de Júpiter en Cáncer. Pero bueno, vamos a hablar más de ello en la charla, del paso de Júpiter en Cáncer también, porque al hablar de Leo vamos a ver de qué manera ligamos, ¿no? El paso de Júpiter en Cáncer y cómo aprovechamos eso para entrar en Leo. Recordad que en astrología los tránsitos no están fragmentadas, es decir, lo que hacemos en una fase nos lleva a lo que hacemos a la siguiente, ¿no? O sea, no están separados, está esto conectado todo el rato.
Pues yo no tengo nada más que decir, Alejo, casi que podemos pasar ya al siguiente Ahí punto. vamos. Y de esta retrogradación de Mercurio que va a tener lugar el día 29 de junio, vamos hacia atrás otra vez y saltamos al día 13 que Venus va a entrar en Leo. Este año Venus está como muy avanzada respecto al Sol. Todavía no estamos en temporada de Cáncer, pero Venus ya justo entra en Leo todavía con el Sol en Géminis. Y esta entrada de Venus en Leo este año va a estar teñida por el mismo tono que van a tener todos los planetas que van a entrar en Leo, que es la oposición directa con Plutón en Acuario. Este año, eso es, yo creo, el aviso ya colectivo de que todas las personas con planetas en Leo durante los próximos años va a estar este tonito de Plutón dando oposición a todos los planetas en tránsito, que va a ser lo que vosotros vais a estar haciendo en vuestras propias cartas natales a medida que Plutón vaya avanzando a lo largo de Acuario, va a empezar a tirar de vuestros planetas en Leo. Entonces, ¿cómo es una Venus en Leo y cómo va a ser esta temporada Venus en Leo oposición Plutón nada más entrar? Una Venus en Leo nos habla de una capacidad de dar valor a lo que es genuino de uno mismo, de disfrutarse. Habla de cómo me llena de amor propio el hecho de verme y reconocerme distinto de los demás. Venus en Leo ama todo lo que es abrirse a no solo la propia genuidad, sino la genuidad de los demás. Ama lo que es auténtico, ama lo que es carismático, ama lo que es leonino, ama lo que es resonante, lo que genera un impacto evidente en los demás, habla de lo que gusta, de lo que conecta con la alegría, de lo que nos conecta con las ganas de vivir, nos conecta también con esa energía del niño divino, ¿no? Que el niño divino no solo va con el hecho de notarse talentoso porque Dios lo ha querido así, sino también de notar esa alegría intrínseca en los niños, ¿no? O sea, si os fijáis me gusta mucho esta imagen cuando hablabas de energía de Leo, os fijáis, por ejemplo, en todos los cuentos o las historias donde hay alguien que está amargado, salen escenas donde le molesta la alegría de los niños, ¿no? Vale, esto es lo mismo que decir me molesta esta luminosidad, me molesta esta intensidad de la vida, ¿no? Estas ganas de existir, ¿no? Me molestan todas estas cosas. Entonces, Venus en Leo es lo contrario, ama todas estas cosas. Todas las personas que tengáis Venus en Leo podéis sentiros atraídos por las cosas que llaman especialmente la atención, pero que la llaman precisamente por este punto de lo diferente, ¿no? Y a la vez, durante la temporada de Venus en Leo es importante que tengáis en cuenta que es momento de amar esas especialidades que están en vosotras y disfrutar de esta alegría y esa vitalidad. Con Plutón, ¿qué va a pasar? Que todo eso va a ponerse en tela de juicio a través de cuáles son las máscaras que habéis generado alrededor del amor propio. Por ejemplo, ¿qué cosas se tienen que corregir? ¿Qué hacéis para gustar en vez de ser fieles y coherentes y honestas con que os guste lo que sois de manera genuina, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de máscaras estáis creando alrededor de querer seducir a los demás con una imagen vuestra que no es la real? Eso es lo que va a poner Plutón encima de la mesa con este mes de paso de Venus en Leo, que va a empezar con esta oposición en Plutón. Así que, si Alejo no tiene nada más que añadir. Solo que Venus en Leo es un placer, momento para disfrutarse de una misma y el glamour y todo, sí. Exacto, de ser reina, ¿no? De Sí, sí. colocarnos en este espacio de reinas. Porque yo lo Entonces, valgo. porque yo lo valgo, exacto. Ese es el espacio L'Oreal, ¿no? El espacio L'Oreal. Entonces, espero que podáis disfrutar de esta temporada de Venus en Leo. Y de esta Venus en Leo podemos saltar ya al día 15, que tenemos una luna nueva en Géminis. Llegamos a mitad del mes, vieron que la mitad del mes pasó rápido, pero prepárense porque ahora empiezan a venir todos los eventos en la segunda mitad. Y empezamos con el 15 de junio, con la luna nueva a 24 grados de Géminis. Esta es una luna que no tiene aspectos, quiere decir que
es una luna como muy pura, muy, muy auténticamente geminiana. Es una luna nueva, quiere decir que el Sol y la Luna están juntos en el mismo lugar del cielo, están los dos en Géminis, o sea que hay como un resurgimiento un poco de esta energía que dijimos de pensar, de poder como racionalizar y de poder conectar, hacer conexiones entre distintos tipos de información. La energía geminiana es una energía que tiene que ver con lo mudable. Géminis es un signo mudable y es un signo de aire. El aire de los elementos es el más mudable posiblemente. Y entonces tenemos como lo mudable de lo mudable. O sea que Géminis es una energía de muchísimo cambio, muchísima versatilidad, muchísima flexibilidad. Entonces puede ser un momento en el que empezar a pensar en qué aspectos nuestros nos estamos siendo convocadas a ser más flexibles, a poder ver las cosas de otra manera. Puede ser interesante mirar en sus cartas natales que tienen a 24 grados de Géminis o 24 de Sagitario. Algunas veces podemos incluir también las cuadraturas, 24 de Virgo, 24 de Piscis. Y si no hay nada, pensar simplemente en qué casa cae esa 24 grados de Géminis. Y puede ser que de forma un poco más sutil, si no hay ningún planeta, que se esté activando Uy, Mercurio. Acuérdense que Mercurio es el regente de Géminis y dijimos que Mercurio va a estar en Cáncer. Entonces esta forma de rememorar, de repensar, de reanalizar esa área de vida puede ser que quiera traer algunos contenidos emocionales o del pasado, de las memorias, ¿no? Lo que decía Nuria antes, como de revisitar los recuerdos. Antes de seguir, no sé, Nuria, si quieres agregar algo más. no, no, no. O sea, sí. Sigo, sigo. No, sí. Hoy tu Mercurio en Aries está... Sí, 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 no sé Se qué. Mira, mira maestró, que no sé qué tengo. pasó. No sé qué pasó. Exacto, yo tampoco sé qué pasó. Y es gracioso que yo como Mercurio en Toro estoy tan acostumbrado a como a relajar que es que como ¿dónde está el Aries que Ahora bueno, le estoy poniendo a Alejo a prueba. A ver qué pasa si yo no juego esto. A ver qué pasa. claro, sí, sí. Eh, pero bueno, hablando de la luna nueva en Géminis, venga, tomo la palabra y continúo con la palabra, digamos. Y quería mencionar algo que no mencionamos muchas veces en el podcast porque tenemos tantas cosas que contar que no nos alcanza el tiempo, que son los puntos medios. Los puntos medios, para las personas que no sepan, son lugares en el zodíaco en el que se junta la energía de dos planetas al mismo tiempo. Y, por supuesto, es en dónde están van cambiando porque los planetas van girando. Entonces, esta luna nueva justo ocurre en el punto donde se junta la energía de Marte y Júpiter y también la energía de Saturno y Urano. ¿Quiere decir que esta luna nueva? Sí, Nuria, veo que quieres. Sí, quería hacer como solo un pequeño apunte del tema este, los puntos medios. Vosotros tenéis puntos medios en vuestras cartas. Es Ah, decir, claro. tenéis que coger la distancia que hay entre el Sol y la Luna. Ponemos que hay 60 grados entre donde está vuestro Sol y vuestra Luna, pues vais a buscar los 30 grados que los separan y vais a buscar el punto medio entre estos. Y ahí, cuando hay un tránsito ahí, se está movilizando tanto el Sol como la Luna y la relación que tienen entre ellos. Ese es el sentido y por eso intentamos buscar los puntos medios y ahora cuando alejos de esta información tiene este sentido, ¿no? De cómo se van a juntar todas estas energías. Muy interesante ver esto en sinastría. En sinastría es muy interesante mirar el punto medio del Sol y la Luna y de Venus y Marte. Exacto, A ver exacto, si los planetas de la otra persona están despertando mis exacto. puntos medios. Que muchas veces, casi siempre hay alguna conexión, casi siempre. Mm, mm. Eh, bueno, y entonces el punto medio de Marte y Júpiter, imaginemos que es un punto que reúne la energía de Marte y Júpiter. Entonces tenemos ahí como la idea del, no sé, guerrero idealista, ¿no? Pelear por lo que pensamos, como se activa mucho nuestra sensación de ideología. ¿Qué es lo que es importante para nosotros? ¿Qué es lo que nos da sentido a la vida? ¿Y cómo estamos dispuestas a pelear por eso? Entonces esta luna en Géminis, esta luna nueva en Géminis, está como despertando tal vez esa guerrera interna que dice, no, la vida tengo que hacerla desde un lugar que para mí tenga sentido, tengo que enfrentarme a las situaciones de vida desde un lugar que resignifique mis experiencias a partir de mis propias creencias, a partir de mi propia percepción, de mis propias, sería como principios de qué es lo que para mí vale en la vida, ¿no? Entonces puede ser este momento también como para repensar en eso, para repensar, ok,
cuando yo comunico, cuando yo converso, cuando yo pienso, cuando yo experiencio la vida desde un lugar más mental, ¿no? Cuando yo interpreto lo que me está pasando en el mundo, lo estoy haciendo a partir de mis propias creencias o estoy asumiendo creencias de otras personas, ¿no? Esa es una. El otro punto medio que está despertado, bueno, hay más puntos medios, en realidad yo elegí estos dos que me parecen los más importantes. El otro punto medio que está despertándose es Saturno y Urano. Entonces imagínense un lugar en el zodíaco donde se juntan Saturno y Urano. Es casi imposible porque son planetas diametralmente distintos. Pero bueno, podemos imaginar la energía de Acuario, que tiene regencias tanto Saturno como Urano, y que nos habla un poco de esta idea de crear algo diferente, pero con consistencia, ¿no? Con forma, con estructura. Esta idea de que Acuario es un signo de aire, pero es un signo fijo, o sea, que puede solidificar las ideas. Entonces, de nuevo, aquí aparece como decíamos que esta luna nueva es una luna nueva que busca versatilidad, busca cambios en esas áreas de vida. Estos cambios tal vez despiertan esta guerrera interna, ¿no? De decir como, bueno, estos cambios los voy a hacer a partir de lo que para mí tiene significancia. Y ahora agregamos este Saturno-Urano. Entonces, agregamos esta idea de cómo darle forma tal vez a mi autenticidad, a lo que me hace distinta, a lo que me hace especial, a lo que me hace diferente del resto. Y entonces, cómo repensar ese área de vida respetando esa diferencia. Pero no de forma ya salvaje, ¿no? Como que Urano solo nos da esta idea de el rebelde sin causa. Cuando está Urano con Saturno, diríamos que es el rebelde con causa. Es como el rebelde que tiene una razón, tiene una estructura interna para rebelarse. Entonces también puede ser interesante pensar en ese área de vida en donde toque esta luna nueva o estos planetas que la luna nueva está haciendo aspecto, qué cosas se han cristalizado que quiero cambiar y qué cosas tal vez sueño con cambiar que todavía no fui capaz de cristalizar. Y con esta luna en Géminis que nos da versatilidad, pensar como, bueno, ¿qué cambios quiero hacer? ¿Qué cambios puedo hacer para darle espacio a estas nuevas formas, digamos? Y pensar también que la energía de Géminis está muy conectada, la creatividad de Géminis nace a veces de cómo reorganizar las piezas que tengo de un modo distinto. Sí, buenísimo. Pensar en esto de establecer nuevas conexiones se refiere, en el caso de Géminis, es cuando hablamos, por ejemplo, los juegos de palabras, ¿no? Y hablábamos el otro día de la palabra Coquilandia, ¿no? O sea, esto es coger trozos y al juntarlos se genera algo nuevo, ¿no? Pues esto también tiene esta creatividad Géminis y que también puede ser como desde repensar narrativas, ¿no? Que hablábamos antes también, el cómo nos acercamos a algo, cómo pensamos en algo, desde dónde pensamos en eso, etcétera, etcétera. Todo esto como reubicar piezas, reubicar piezas. Pues yo diría Buenísimo. que sí, yo diría que ya pasamos al siguiente. Vamos. Y bueno, señoras, saltamos de esta luna nueva en Géminis al día, que es el día 15. El día 19, Quirón entrará en Tauro. Este es uno de los eventos astrológicos del año. Quirón es un planeta que está a caballo entre los planetas personales y transpersonales. Lo consideramos transpersonal en su sentido más profundo del significado, pero siempre hablo de esta forma de llave, ¿no? Que tiene, que es como el planeta bisagra que nos ayuda de alguna manera a integrar toda la dimensión personal con la dimensión transpersonal. Esto hasta las alumnas que estáis estudiando en Nodo North, el curso anual de interpretación de cartas, sabéis que la órbita de Quirón une las órbitas de Júpiter y Saturno y Urano. Eso también tiene una sincronicidad simbólica, en el sentido de que une lo social, que todavía forma parte de lo personal, con lo transpersonal. Entonces, en ese sentido, por lo tanto, hablamos de un planeta que es lento y un planeta que afecta a todo un ciclo colectivo. Cuando entramos en el terreno de Quirón, lo que estamos hablando es en un momento dado de cómo conectamos a nivel colectivo con la herida de la imperfección de la misma existencia. Es decir, Quirón nos pone de relieve encima de la mesa que el hecho de vivir encarnados, de tener forma, implica vivir en diálogo permanente con lo imperfecto y con lo injusto. Lo imperfecto y lo injusto según unos términos humanos.
Y aquí no me coloco otra vez en la forma quironiana. Sabéis que Quirón es un centauro, por lo tanto es medio humano, medio animal. Y es precisamente este diálogo que está en la vida de cualquier ser humano, que es toda una dimensión nuestra, que es la dimensión del espíritu, del alma, que forma parte de algo mucho más trascendente, mucho más conectado con lo divino, mucho más conectado, por lo tanto, con lo perfecto, y a la vez vivir dentro de un cuerpo físico que vive bajo unas normas y una realidad que es la realidad, una realidad más instintiva, más animal, más primaria, y que en esta realidad no aplican los mismos principios que aplican en la realidad de lo divino. Estar vivos, señoras y señores, implica todo el rato tener este diálogo entre lo que hablábamos hace un momento, Alejo, hablando de algo mío personal, entre algo que nos provoca dolor por lo imperfecto que es y qué pena que sea así de imperfecto. Mm. ¿No? Hablamos, o sea, fijaos cómo vamos a poner la imagen esta del tullido, que está vinculado con Quirón. Todos tenemos en la carta algún aspecto donde nos sentimos tullidos, donde sentimos que la vida no nos ha tratado con justicia. Y hablo de la vida porque cuesta mucho encontrar un culpable a lo quironiano más allá de el mundo, la sociedad, la vida. Entonces, en ese sentido, cogiendo la imagen del tullido, alguien que nace sin pies, sin brazo, nace así, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, pues la vida, ¿no? Y el hecho de que podamos entender cuanto antes mejor que la vida, como os decía, no opera bajo estos principios de justicia. Pues justo que yo nazca sin mano es una pregunta quironiana. La respuesta sería, no aplica la justicia donde estás intentando meterla o no aplica la justicia que tú tienes en la cabeza, que es la idea de que todo el mundo tendría que nacer con mano. Entonces, Mm. Quirón nos habla de una herida donde comparamos algo que somos, que hacemos, que nos pasa, con lo que debería ser, con lo que es mayoritario, con lo que todo el mundo tiene, hace, puede, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la herida colectiva, en el momento en que nosotros conectamos con ese dolor, que naturalmente es un dolor que experimentamos a nivel personal, porque soy yo la que ha Claro, nacido exacto. Sí, sin sí. mano, Sí. pero que es un dolor que viene de lo colectivo. ¿Por qué? Porque es desde lo colectivo, desde donde se ha decidido que nacer sin mano es un tema de dolor, ¿no? Sí, porque la Fijaos, mayor parte de personas nacieron con mano, entonces, sí, exacto. Generamos unos parámetros que son los parámetros de la normalidad. Recordad que Quirón está muy vinculado con la idea del outsider, ¿no? Pero exacto. el outsider incómodo, no el outsider molón de Urano, ¿no? Es el outsider que genera vergüenza, el outsider que genera mucha vulnerabilidad, que genera estigma, que genera escarnio, ¿no? Ese outsider. Entonces, en ese sentido, cuando nos colocamos en la herida quironiana, lo que precisamente cuesta, y es la dimensión que nos abre las puertas a lo transpersonal, es despersonalizar la herida y entender, por ejemplo, fijaos, cómo podemos hacer si yo, con el ejemplo de que he nacido sin mano, si yo nazco sin mano y oigo las burlas de los demás respecto al hecho de que no tenga mano, soy capaz de conectar primero con el dolor de algo que es irresoluble, porque yo no voy a tener nunca mano si he nacido sin mano, y a la vez conectar con la compasión para los que no son capaces de ejercer precisamente esta compasión. Soy capaz de conectar con el dolor colectivo de no ser capaces de acompañarnos en estas vulnerabilidades. Fijaos cómo necesito ir un poco más allá de mi herida. Esto es algo que creo que es uno de los grandes retos de Quirón, porque cuando estamos metidos en la herida quironiana duele tanto que es tan difícil salir de lo personal cuando estás ahí, que es para mí el reto más grande que nos plantea Quirón como planeta, conseguir ir más allá de esto personal, ¿no? O sea, hablábamos, creo que lo hablamos ya en algún podcast y es un ejemplo que siempre lo pongo en clase para mis alumnas de esa película Adolescence, esa serie que seguramente habéis visto, ¿no? Donde un niño de 12 años apuñala a una niña
porque la niña lo rechaza y no quiere ser su novia, ¿no? Entonces empieza el efecto dominó de intentar buscar culpables. Entonces, un culpable, pero ¿cómo buscas un culpable en ese contexto, ¿no? ¿Podemos culpabilizar íntegramente a un niño de 12 años del asesinato de otra niña porque le ha dicho que no quiere ser su novia? O tenemos que, o sea, cuando empiezas a buscar culpables con Quirón, vas a un tema colectivo todo el rato y además un tema colectivo que es como disfuncional, que es, por ejemplo, la idea como hombres que las mujeres no pueden decirnos que no. Eso es un tema disfuncional colectivo. Entonces, de repente, en esa escena de un chico matando a una chica, ¿somos capaces de empatizar con el chico? ¿O enseguida lo metemos en el cesto del verdugo? ¿Somos capaces de hacer este gesto? Con Quirón, la víctima y el verdugo siempre están en un espacio de grises, aunque a veces a nivel ético nos cueste, por eso cuesta tanto Quirón. Por ejemplo, ¿alguien se ha parado a pensar víctima o verdugo, pues un asesino, un violador, un abusador, víctima o verdugo? Esa paradoja es la paradoja de Quirón. Y cuando conseguimos salir del daño de lo personal, pues imaginaos los padres de la niña asesinada. Imaginaos el reto titánico que supone no querer que a ese niño le corten los huevos y lo cuelguen en medio de la plaza. Porque eso es lo primero que nos aparece. Y creo que esta es la parte, insisto, es la parte de reto principal. Primero, aceptar como sociedad que siempre vamos a tener esa dualidad. Siempre va a haber una dimensión primaria en nosotros y que la civilización, que es la parte humana de Quirón, siempre va a implicar meter en la sombra la parte herida, que es ¿cómo se llama? La rodilla de Quirón, ¿no? Es la parte de animal. La parte herida, siempre va a haber una parte primaria herida que en algún momento va a emerger. ¿Qué pasa si somos capaces de compadecernos de nosotros mismos y de esa dualidad que tanto dolor nos provoca? No sé si me está saliendo que un speech muy filosófico, ¿eh? Porque estás haciendo silencios importantes y no quería rellenarlos porque me parece que estás haciendo preguntas que son potentes e importantes, darles el espacio. Por eso no quería interrumpir. Sí que algunas cosas que me surgieron mientras te escuchaba fue una, es como recordar que Quirón, cuando hablabas del outsider y de lo difícil que no es personalizar esa sensación de ser outsider, en la mitología los centauros nacen de una nube. Quirón es el único que no nace de una nube, que es engendrado por una mujer y que es dado a luz. Entonces ya en eso se siente raro, pero encima su madre cuando lo ve le da asco. Dice, ¿qué es este monstruo que dio a luz? Y lo abandona. Lo rechaza. Entonces ya desde el principio, entonces esto que decías cuando contabas el ejemplo de nacer sin manos, ¿no? Esta sensación que desde el nacimiento Quirón sintió un rechazo. Que bueno, por Que no suerte hizo nada, no hizo nada más que nacer no hizo nada para más que notar nacer. el dolor del rechazo. Esto es importante, ¿no? Es la vida misma la que trae eso sí o sí, la Sí, existencia, sí. Y hasta que bueno, él se vuelve nosotros. después tan espectacular porque Apolo creo que es que lo cría, ¿no? Entonces imagínate ser criado por Apolo. Y después cuando hablabas de las películas, pensé Imagínate ser creado por Apolo, wow. con las nueve musas ahí, que una te canta, la otra te lee la literatura. Así que, claro, se volvió súper sofisticado, Quirón. Que es interesante también eso pensarlo, porque los centauros, ¿no? En la mitología normalmente son como malos, son como violentos. En general la parte animal está apoderada. Son burdos, ¿no? Son, Claro, son básicos, son claro. luxuriosos, sí, de cero civilizados, ¿no? Pero Quirón es un centauro que sí está civilizado. Ahí tenemos otra vez la parte esta primaria sofisticada, ¿no? Estamos sofisticando esto. Sí. Y la otra cosa, bueno, hablabas de las películas. Yo pensaba mucho en la película esta Hamnet, esta película que salió
hace poco que la recomiendo a personas que quieran verla. Les aviso que es una película donde la mitad del cine estábamos llorando, entonces tienen que ir preparados, preparadas para la experiencia. Pero es una película muy taurina, particularmente por Quirón en Tauro, ¿no? Es una Mm. película muy taurina, en mi opinión, porque visualmente y sensorialmente está muy presente. Habla de una herida muy grande. No sé, no quiero hacer spoilers, pero habla como de una herida muy, muy grande, muy injusta, súper injusta. Creo que incluso más injusta que que el caso de Adolescence. Y de cómo tratar esa herida a partir de lo sensorial, bien Quirón en Tauro, a partir del contacto físico. Es muy potente esta película, me parece que es una película ideal para ver con este Quirón en Tauro. No quiero contar más porque no quiero spoileárselas. Y que será interesante verla después de escucharnos, ¿no? Hablar ahora de Quirón. O sea, hemos hecho esta introducción como para hablar un poco de la herida quironiana, pero después entraremos más en Quirón en Tauro y después ir a ver esta película puede ser súper útil, ¿no? Yo pienso que sí, pienso que es muy gráfica y muy, muy... Te juro, cuando la miraba pensaba, ¿la directora sabrá astrología? ¿Sabrá cuando la estaba haciendo que la peli iba a salir unos meses antes de que Quirón entre a Tauro? Viste que a veces pasa ese fenómeno que no sabes si es que saben o si al contrario, ¿no? Las películas están ejemplificando cosas que están pasando en el colectivo, ¿no? Con Avatar también pasó lo mismo, ¿no? No me acuerdo, cada vez que saca Avatar, ¿es Steven Spielberg el Avatar? No, es el otro, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, cada vez que saca un Avatar, está pasando, James Cameron, ¿no es? No lo sé, no lo sé. No me Creo acuerdo. que es el que hizo, sí, que es el que hizo Titanic. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Sí, Volvamos a Quirón en Tauro. creo que sí que es el Cameron. Sí, es el que hizo Titanic. Me acuerdo cuando hizo Titanic, cuando hizo Avatar, cuando hizo el segundo Avatar. Yo le seguía los tránsitos y decía, este hombre sabe astrología. O sea, saca las películas. Por eso son tan exitosas, porque las saca en el momento en que hay un cambio astrológico importante. Pero después pienso, no, capaz que no. Capaz que este señor tiene muchísimo Neptuno y registra, ¿no? Te iba a decir que capaz que pasa eso y normalmente el arte siempre, los artistas, claro, dentro de los artistas están los guionistas, los directores de cine, los actores, los artistas tienen un sensor mucho más fino Uf. para los movimientos colectivos. Y sí, sí, clarísimamente esto que estás hablando ahora cuando entremos en cómo es la herida, ¿no? de Quirón en Tauro. Creo que tenemos que entender que todo el rato habrá en Quirón esa tensión entre lo que es y lo que tendría que ser. Y cómo ese lo que tendría que ser siempre está alojado en un espacio que es ideal, que no real. Ujú. O sea, Sí. o sea, parte del dolor de Quirón es aceptar nuevamente la realidad versus lo ideal, lo mayoritario, lo que tendría, lo que siempre me dijeron que tendría que ser, etcétera, etcétera. Esto es como el... Por eso, y lo- perdón, es más difícil que, como vos decías, para mí, no te dijiste algo como Quirón es uno de los planetas más difíciles, ¿no? Porque siempre se habla de Plutón, ¿no? A veces hablamos de los tránsitos de Saturno, pero hay como, en Quirón yo pienso que esta sensación de que el único camino es aceptar, o sea, no hay nada que hacer, es como no hay nada que va a cambiar, es como, eso para mí es difícil. claro, y entender que ahí empieza la sanación. Y la paradoja de la sanación con Quirón, que es una sanación que no excluye el dolor permanente. Claro. Eso es algo que cuando yo lo entendí, iba a decir, me cambió la vida. No tanto, pero sí que cuando entendí que Quirón, o sea, hay un dolor que solo se va a resolver con la muerte, porque esa escisión solo se va a resolver cuando dejemos de tener cuerpo físico. Mm. ¿No? Cuando realmente solo seamos lo divino, que es lo impermanente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo eso, ¿no? Pero hay una parte en lo quironiano que es aprender.
a hacer las paces con el hecho de estar conviviendo todo el rato con el dolor. Hay algo del dolor que baja cuando dejas de esperar que eso sea distinto. Dejo de quejarme o padecer por el hecho de no tener mano. Claro, acepto que esto es así y ya está. Y aceptar no es resignarse. O sea, No, porque acepto también la injusticia, acepto también que esto no debería ser así, pero es como, requiere un es- nivel de, como, no sé. claro, no, requiere un nivel de trascendencia y de madurez humana, espiritual y de comprensión y te diría hasta que intelectual, ¿eh? Porque es como una paradoja. O sea, hay algo como de sublimar ese dolor y entender que, insisto, el dolor se coloca en un sitio distinto cuando dejamos de pretender. Pero claro, parar la batalla. O sea, ¿cómo hago para dejar de tener la atención en que no tengo mano cuando cada puto día que salgo a la calle veo todo el mundo que tiene dos manos y yo no? ¿Cómo lo hago? Es muy difícil esto, es muy difícil. Y todos nosotros tenemos un quirón en la carta. Todos nosotros tenemos la energía de un signo que está herida, donde hemos puesto muchas expectativas y donde nos estamos encontrando todo el rato cómo la sociedad está mostrando los desajustes, las crueldades, los malos entendidos, lo que sea, alrededor de ese signo. Y yo tengo todo el rato la sensación permanente que no puedo poseer la perfección de ese signo, que es lo que está claro en mi dimensión divina, y que estoy recibiendo todo el rato la imperfección. Y no solo en el signo, sino en la casa y con los planetas que están tocados por Quirón. Me lees la Entonces, mente, estaba pensando eso. así. Sí. Es que ahora estoy conectada con mi Mercurio, con mi Quirón en Géminis. Estaba Porque, pensando justamente eso, y no solo, sobre todo yo pensaba, y eso, los aspectos que hacen los planetas. claro, los aspectos de los planetas y ahora voy a hablar de la dimensión positiva, digamos, de Quirón, ¿no? Quirón es el sabio. ¿Por qué es el sabio? Por lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué cantidad de sabiduría interna tiene que haber como en un momento dado para poder resolver un contexto quironiano que nos provoca tanto dolor, tanto rechazo, nos sentimos tratados tan injustos por la vida, rechazados por el mundo alrededor de eso, y como para ir más allá de todo eso y convertir esto en sabiduría? Y entonces ahí es donde viene el cómo algo que nos genera tanta vulnerabilidad nos puede dar un conocimiento tan humano, esta es la palabra, alrededor de esa experiencia que haga que después nos podemos acercar a los demás desde esta sabiduría y acompañarlos en en su proceso, que es quironiano también, pero quizá no es directamente de contacto quironiano, ¿no? O sea, hablaba del... em, me hablaba una amiga que es actriz, ¿no? Y hablábamos, ella sabe astrología, y decía que muchos de sus profesores, porque Quirón, y ahí meto más cositas, también, pero que cada vez veo más claro que hay algo en lo quironiano que atrapa tanto nuestra atención porque hay tanto dolor y tanta vulnerabilidad ahí, en esa zona, que es fácil que nuestro trabajo vaya en la dirección de intentar sanar en el mundo lo que en nosotros está sintiendo todo el rato tan herido y tan imperfecto, ¿no? De hecho, es muy común que la gente siente que vos sos experta en esa área. En el área que Exacto. voy. No, pero si yo esto es lo que peor hago. Y la gente dice como, ah, vos que tenés que ir, no sé, en 7, sos tan buena dando consejos de relaciones. Y como, las relaciones mías son tan nefastas. Es como, Exacto. como me preguntan a mí. Total, total, total. Eso que acabas de decir es como el, no sé, ¿no? Pero no sé si, pues, Quirones en Géminis montando escuelas. Montando Exacto, escuelas de sí, astrología, ¿no? sí. Quirones en Géminis montando escuelas. Quirones en Géminis que se dedican a la traducción. O que eso, ¿no? Lenguaje de signos. Por ejemplo, el lenguaje de signos es de Quirón en Géminis. O sea, es como ser capaz de acercar la información a alguien que no es capaz de tenerla. Empatizo tanto con la idea de no llegar a tener la información. Me duele tanto esta idea
que, ¡pum!, genero, estudio lenguaje de signos y me dedico a ser intérprete de las personas sordas que no pueden acceder a la universidad, por ejemplo. ¿No? O sea, hay algo ahí como que de repente con Quirón, esto lo decía Alice Green, con Quirón hay los actos de compasión y bondad más increíbles, a la vez que hay los actos de crueldad más terribles. Y esa parte también es muy importante con Quirón. Porque cuando estamos conectados solo con el dolor y la sensación de injusticia, Quirón nos conecta con algo muy primario también, que es la rabia. Y como en un momento dado por mi propia herida, soy capaz de estigmatizar a los demás para tener la sensación que tengo algún tipo de control respecto a ese dolor. Léase, por ejemplo, el tío que no ha salido del armario y que es el homófobo un número uno, ¿no? Y que Exacto. está dando palizas a gays. ¿Por qué? Porque hay una herida interna suya que es eso lo que él está dando la paliza. ¿No? Entonces, no ha abrazado esta dimensión y está ahí. Esto es Quirón también, este nivel de crueldad. Y tenemos que estar como muy atentos porque donde está nuestra herida podemos querer herir a los demás de eso. Queremos, o sea, podemos estar tentados de hacer eso si no conectamos bien con ese dolor. No lo podemos sublimar y convertir en compasión hacia nosotros mismos y naturalmente después hacia los demás. ¿No? Sí, pero estoy ansioso porque vayamos a Quirón a Tauro, Sí, sí, Quirón en perdón. Tauro. He cogido el micro mucho rato con solo Quirón. Vale, entonces, No. Quirón en Tauro. Quirón en Tauro. Vamos a hablar de la herida. Hay toda una generación, los nacidos entre el año 76, mediados del 76 y el 83, tenéis a Quirón en Tauro. Sí que es verdad que no entró definitivamente hasta el 77, pero ahora estáis a punto pues, hay algunos que os quedan unos 5 años así, ¿no? Pero estáis como entrando en la última fase de vuestro retorno de Quirón. Es un momento importante a los 49 años. Sois de la generación de Quirón en Tauro. Sois una generación que traéis la herida ¿de qué? De la energía de Tauro. Una generación que yo he visto en consulta que está muy conectada le genera mucha vulnerabilidad la sensación de falta de seguridad. Les cuesta mucho sentirse seguros en el mundo. Sentir que el mundo es un espacio fértil donde tienen acceso a recursos. Les da pavor o les cuesta mucho, por ejemplo, la idea de abandonar determinadas dinámicas que les generan, estructuras que les generan seguridad, porque donde tenemos a Quirón, esa energía nos da mucha vulnerabilidad también. Entonces, de repente, perder lo que es de Tauro nos da mucho. Tenemos la sensación que no vamos a poder acceder a eso. Se nos ha limitado en eso, en la capacidad de generar los recursos, de notar seguridad, de conectar con el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Te abro, Alejo, para que. Y sobre todo esto, para mí esta idea de pensar, bueno, las personas que tengan Quirón en Tauro, entonces, primero que miren también su casa, diría, no su casa, en qué casa cae Quirón, para entender a través de qué área de vida se experimenta esa sensación de vulnerabilidad en la seguridad, en la estabilidad, ¿no? En la confianza de que algo va a poder mantenerse durante el tiempo, de que algo va a quedarse siempre así. Ujú. Y después, sobre todo, para mí lo más importante es esta idea que decís, ¿no? Como que se están acercando al retorno de Quirón, que cada persona lo va a tener en un momento, en un año distinto, pero siempre alrededor de los 49 años, como dijiste. Y entonces, que ese es el momento, pienso yo, muy importante en el que piensen que esto se hace a los 49 años, ya tuvimos retornos de Saturno, tuvimos retornos de Júpiter, entonces como tuvimos el Urano, posición Urano, que es un momento en el que uno descubre como en que es distinto, y entonces ahí se produce como una cosa de decir, ah, bueno, o sea, se puede producir un momento de decir, ah, es que esto soy yo, esto que decías como de aceptarse, ¿no? Entonces se puede producir ese momento de decir, ah, vale, esto soy yo, no tengo que esforzarme en ser otra cosa. Y Mm. entonces hay como una especie como de bajada a tierra. Yo creo que Melanie Reinhardt habla como un enraizamiento en el cuerpo, y más todavía con Quirón en Tauro, en el que ya consigo, si puedo, hay algo como
de calmarme, de no tener que seguir peleando batallas en defensa de esta injusticia, ¿no? Hay como una especie de calma, que yo lo veo mucho en la consulta, yo no tengo 49 años, lo veo mucho en la consulta. Otras cosas que veo en la consulta que le pasa a la gente es que se produce casi lo contrario. Si no hubo un trabajo, una preparación, esta toma de conciencia de repente de que este dolor, esta injusticia nunca se va a sanar, veo que en algunas personas produce una furia y una ira descontrolada, eh, que bueno, cada uno hace lo que puede con nuestras reacciones, ¿no? Pero entonces, bueno, este paso de Quirón en Tauro, ¿no? Como tratar de, tal vez de... Yo pienso que lo que hablaba de la película Hamlet, ¿no? Tratar como de conectar con el cuerpo en esta búsqueda de estabilidad, de seguridad, de materialidad, ¿no? Como que hay algo de lo externo que es muy Sanar la poco... relación, ¿no? Sanar la relación con el cuerpo o la confianza que depositamos en nuestro cuerpo, porque es posibilidad de sanación los tránsitos de Quirón también, ¿no? Pero para sanar, primero tenemos que notar qué es lo que se tiene que sanar. Por lo tanto, primero notamos la herida, lo que está, ¿no? Lo que es imperfecto y a partir de ahí intentamos sanar esto dentro de los parámetros quironianos, que es siempre como hay una parte de aceptar cierta limitación, ¿no? Aceptar que estamos tullidos, ¿no? Aceptar un Exacto. margen de que estamos tullidos. Y a nivel colectivo, digamos, yo pienso mucho, no sé si vamos a empezar como a tomar conciencia de lo que se viene hablando hace 1000 años, que es el cambio climático. O sea, me parece que Mm. eso es lo que estamos notando, que el cambio climático es real. Pero no, yo me pregunto, o sea, a partir de la entrada de Quirón en Tauro vamos a empezar como a experimentar el más... Bueno, muchas personas ya lo experimentaron porque hay Inundaciones. inundaciones, fuegos, qué sé yo. Pero que creo que se va a como generalizar más esta experiencia de que sí, la naturaleza está herida. Hemos dañado un orden orgánico, un orden natural que viene de Tauro Ujú. y está sanándose. O sea, Ya. todas estas inundaciones, todas estas cosas son formas que Gaia, digamos, que la Tierra tiene de tratar de compensar todo el daño que hemos hecho, ¿no? Pienso también, yo sé que soy un pesado con lo de la inteligencia artificial, pero pienso en la inteligencia artificial y estos centros que están consumiendo un montón de recursos, porque la inteligencia artificial no solamente seca donde tenemos los servidores, sino que para construir los servidores hay que hacer minerías, hay que traer minerales extraños de zonas empobrecidas del mundo. Entonces yo me pregunto si este Quirón en Tauro va a como pegarnos un cachetazo y darnos cuenta de que esto que los científicos vienen avisándonos desde hace 1000 años, bueno, 1000 años no, desde hace 50 años, no sé, 40 años, vamos a empezar como a vivirlo en carne propia. Y también me pregunto lo que decías vos, si esta herida es la sanación, si vamos a empezar a tomar medidas para eso, porque es verdad, por ejemplo, cuando hablamos del medio ambiente, que no sé, yo no quiero decir todas, pero que muchas de nosotras pensamos como, sí, sí, no, no puede ser, no puede ser. No sé cuántas de nosotras estamos dispuestas a sacrificar muchos de nuestros estándares de vida, ¿no? Como que es muy fácil criticar, y sin duda que pienso que el mayor problema del medio ambiente no somos nosotras, sino que son las grandes empresas y que son... no, el otro Claro. día leía el artículo este, salió en un diario de España, no me acuerdo cuál era, que hablaba de las empresas que más mandan empleados por aviones privados, generando un Ah, impacto sí. gigante. Que el siete compensaban 1 millón de personas, ¿no? O Sí, sea, los algo así riesgos era, de sí. 7 eran, sí, sí, Entonces, gastaban igual que 1 millón de personas moviéndose en avión. exacto. No creo que es importante, yo pienso que es importante mencionar que hay como toda una campaña de responsabilizar al ciudadano de pie que pobre está intentando sobrevivir eh, y que el mayor problema no es ese, pero pienso que sí, pienso que realmente si tuviésemos que cambiar nuestro modo de vida para ser más ecológicos, nos costaría a todas, nos costaría bastante, ¿no? Y no sé si este Quirón en Tauro también va a como ser una toma de conciencia De de nuestras eso. propias contradicciones, Sí. ¿no? De estas propias contradicciones. Yo he visto cosas con Quirón en Tauro a nivel de reacción a esa energía de, de, de personas que han venido a consulta
donde, por ejemplo, está a menudo polarizada la vida con Quirón en Tauro respecto a la seguridad. Personas que tienen los mismos amigos, viven en el mismo sitio donde nacieron, tienen el mismo trabajo desde hace un montón de años, etcétera, etcétera. Y es como que ponen muchísima, muchísima, muchísima energía de esa manera en que la ponemos cuando estamos intentando compensar algo para generar estructuras muy permanentes, precisamente para ver si así consigo sentirme segura. El problema es que con Quirón siempre hay algo que está desajustado. Entonces, hay algo, esto es importante, y quizá esta es la parte que nos cuesta también aceptar, ¿eh? Que siempre Sí, hay algo que está exacto, esa es desajustado. la fantasía de Quirón, porque Quirón quiere como extremar donde está, ¿no? Para asegurar, para evitar la La fragmentación. evidencia, y para evitar la evidencia, quizá de Quirón está muy conectado con la vergüenza, ¿no? Claro. Eh, Entonces, para evitar la vergüenza de que se note que en eso estoy tullido, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en un momento dado, cuando nos colocamos en este espacio quironiano de... Ay, se me ha ido no sé qué estaba diciendo pero ahora. bueno, estabas hablando como que se extrema, Quirón extrema Ah, sí, las para tratar de respuestas. compensar. Para ya comenzar, por un lado, generamos estructuras muy, muy fijas, esto de la generación en Tauro, y ahí nos puede pasar a nivel colectivo, cuando Quirón entre en Tauro, que se nos acelere la necesidad de concretar cosas a largo plazo, ¿no? Que Mm. se nos acelere porque estamos conectando con la vulnerabilidad de lo que pasa cuando no hay esa seguridad. Uf, ¿Vale? sí, Puede estoy ser. pensando, ¿sabes qué estoy pensando ahora también? En relación a los sistemas financieros, a todo el Ujú. problema que hay con la vivienda, ¿no? Como Yo que, esto lo pensé, lo de la vivienda, cuando estaba pensando, ¿qué está pasando ahora que vaya con esta dirección? O, por ejemplo, los funcionarios, que ahora en España también hay como, de repente se han despertado ahora después de años de sueldos congelados, de tal, de repente ahora es como, no, no, queremos recuperar, o sea, pide un aumento de sueldo que no es un aumento de sueldo, en realidad, es un lo que tendríamos que ganar si se hubieran hecho todos los aumentos que tocaban, si se hubiera equiparado nuestro convenio con el del resto de España, ta, 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 ta. En el caso de Cataluña, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hay es, quiero recuperar una seguridad y una estabilidad a mm, nivel de ingresos, que es lo que me tocaría, ¿no? Pero justo ahora que Quirón está por entrar en Town, de repente salen a las calles, hay huelgas un día detrás de otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que hay en el fondo la vulnerabilidad de, por ejemplo, perder poder adquisitivo. sí, Eso también va con Quirón en Tauro. Qué pánicos se nos activan de perder poder adquisitivo. Si sí. el tema es que respondamos reaccionando, ese es el que lo hagamos inconscientemente. Pero también pienso, cuando decías esto pensaba, qué representativo, todavía me sorprendo, ¿viste? Cuando la astrología funciona. Como qué representativo que Quirón entre en Sí. Tauro en este momento en el que realmente la sensación de estabilidad y seguridad en el mundo, o sea, no sé en qué parte del mundo alguien puede sentirse tranquila y segura. O sea, digo, me parece que el mundo está como, yo siento que todo en cualquier momento podría estallar en cualquier momento, o sea, Ah, como, exacto. No lo había pensado esto y tienes toda la razón. ¿No? En cualquier momento explota todo. O sea, justo cuando está ahí todo en Aries, de repente en Quirón entra en Tauro. sí, como, como diciendo como la ilusión que tenías de que, bueno, aunque que esté todo en Aries, hay como ya instituciones, hay como cosas ya sostenidas que van a evitar que ciertas cosas pasen. No, totalmente no. O sea, yo cada día que leo el periódico pienso, ah, bueno, entonces mañana empiezan a bombardear acá en Atenas. Como empiezo como, ¿no? Sí. Esta Claro. falsa ilusión, no sé, está súper eurocentrista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero como esta sensación que tengo de que estoy leyendo, ¿no? Y de que los conflictos igualmente están pasando fuera. Todavía yo estoy como protegido. Es una súper mega ilusión. Y esta sensación que creo que está compartida en la humanidad de sentir que
que no entendemos nada, qué está pasando con el mundo, como esta sensación de qué está pasando con el mundo. Que alguien dice una palabra y de repente se desata un conflicto internacional, una escalada inmediata. Bueno, y no solo una palabra, ¿no? Lo que está pasando en algunas partes del mundo es mucho más grave. Eh, Pero sí, sí, esto que dices em, por ejemplo, de una de las cosas que nos propone Tauro es confiar en el ahora y se puede estar presente. De repente aparece un tipo de seguridad en la vida cuando estás en el momento presente, porque quizá ahora con todo lo que está pasando y cómo avanza el mundo, que parece como que está acelerado, solo tenemos el ahora. exacto, sí. ¿No? Entonces, esto también es de Tauro y de la herida de Tauro. La generación de gente con Quirón en Tauro puede haber una herida de como sensación de incapacidad de estar en el ahora. Porque hablaba al principio que hay dos, yo he visto dos respuestas como muy extremas, ¿no? Por un lado, intentarlo fijar todo el rato, perdiendo la plasticidad, perdiendo la flexibilidad, perdiendo la, no sé, esto de que la vida se mueve, ¿no? Perdiendo esto. Y por otro lado, pretender como que no es necesaria ningún tipo de seguridad. Este es Mm, otro mecanismo compensatorio, ¿no? sí, sí. ¿No? Podemos de repente tener de esto de, no, no, no es importante la estabilidad en el trabajo, en la pareja, en la casa, no, no es importante, todo esto no es importante, no es Y que importante. en los círculos espirituales es muy común. Ah, no, tenés que soltar el control. Estás muy agarrada al control. Es como, bueno, no, los seres humanos hacemos planes. O sea, tengo que pagar las cuentas, tengo que pensar cómo voy a hacer el dinero. No es que estoy muy agarrado al control. Es como, Claro, bueno, este tipo de titulares New Age, ¿no? De no seas materialista, no seas materialista. O sea, por supuesto que todos los extremos son malos, pero la realidad es que vivimos en un mundo de cosas, ¿no? sí. Empezando por nuestro cuerpo, que es algo material y que se tiene que atender. Entonces, en ese sentido, a veces con Quirón en Tauro hay esta herida y luego una herida que es todavía más interesante, que es la herida de valor. Mm, Con Quirón en Tauro, la generación de Quirón en Tauro, quizá hay una herida de valor respecto a los propios recursos que van más allá de mi cuerpo, sino los talentos que yo tengo. O sea, recordemos que el regente de Tauro es Venus, ¿no? O sea, hay algo como si yo, por ejemplo, tuviera que estar demostrando todo el rato mi valor. mm, Puede haber un movimiento compensatorio y puede ser que con el paso de Quirón en Tauro empecemos a dudar de nuestros recursos, de nuestros talentos y empecemos a entrar también a responder a esta vulnerabilidad intentando compensar, ¿no? De mostrar más de la cuenta o lo que sea. Entonces creo que aquí tenemos que lidiar con la imperfección, por ejemplo, vamos a introducir la polaridad. Vamos a introducir Escorpio aquí. Tenemos que entender que los recursos son algo que cambia también. Ahora hay más, ahora hay menos. Ahora hay estos, ahora hay estos otros. Y quizá la sabiduría de Quirón en Tauro está en la creatividad para poder generar en cada momento los recursos que necesito en ese momento. No pretender retener, que mm. ese es el movimiento compensatorio de Tauro, retener en exceso, ¿no? Hasta que algo se pudre, sino abrir la mano a que las cosas circulen y conectar con la vulnerabilidad de no tener y a la vez con la confianza de poder generar. Porque hay vulnerabilidad en no tener. Tenemos que permitirnos esta vulnerabilidad mientras Tauro esté ahí. La vulnerabilidad de lo que no es seguro todavía. Tenemos que conectar con esa vulnerabilidad. No tenemos que frenar la vida para no notar esa vulnerabilidad, porque forma parte de la vida y del eje Tauro-Escorpio. Tener, no tener, tener, no tener. Pero tenemos que confiar que si ahora perdemos o no tenemos, vamos a tener otra vez, ¿no? Entonces, como que haya esa un poco más de apertura, ¿no? Mental o de lectura de lo que está pasando. Muy bien. No sé, ¿quieres añadir algo más o saltamos? Yo creo que ya podemos ir a ¿Sí? salir un poco de Tauro e ir a Cáncer, que igual. Igual nos quedamos demasiado en cáncer también, ¿eh? Sí. Muy bien, venga. Pues naturalmente vamos a ir hablando de Quirón en Tauro porque ¿cuánto tiempo va a estar, Alejo? No sé Como si... 7 años, creo, porque Quirón tiene este ciclo raro, ¿no? Que en algunos signos está mucho tiempo
y en otros signos está muy poco tiempo. Creo que en Aries, en Tauro, en Piscis está, creo que en Aries está 8 años, en Tauro y Piscis 7. Después cuando llega Vale. al otro lado, cuando llega en Libra, creo que es solo 1 año y medio. Es como Ah, bastante pues extraño. sí, es la órbita es, Sí. eh, sí, De nuevo, Quirón Outsider. Tiene como outsider, óptica, sí, sí, órbita elíptica outsider. sí. Vale, pues vamos a ir hablando de Quirón en Tauro, por supuesto todas las personas, no lo hemos dicho, pero que tenemos planetas en Tauro, en Escorpio, en Leo y en Acuario. Durante los próximos 7 años, Quirón va a estar tensando nuestros planetas y será un gran momento para sanar todas estas heridas de rechazo que tenemos respecto a quizá el valor de los planetas que está tocando Quirón desde Tauro, o a la Sí, sensación de seguridad respecto a estos planetas. y tal vez para las personas afortunadas que tengan planetas en Piscis, Cáncer, Virgo o Capricornio, Quirón va a estar haciendo trígonos y sextiles. Y entonces tal vez esta experiencia como de sanación esté Más más fácil, habilitada, ¿no? Claro. más fácilmente conectemos con la dimensión de la sanación, ¿no? Sí. Tal. Perfecto. Muy bien, pues venga, vamos a el Sol en Cáncer. Vamos. Llegamos al 21 de junio y el Sol entra al signo de Cáncer y es un momento que me encanta porque es una de las puertas del tiempo, decimos. Los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, abren nuevos periodos. Para las personas que estamos en el hemisferio norte, estamos empezando el verano. Para las personas que están en el hemisferio sur, están empezando el invierno. Y esta es la noche de, siempre me encanta decir esto cuando se le entra en Cáncer, así que si ya me escucharon, perdónenme, pero esta es la noche de Sueño en una noche de verano de William Shakespeare, en la que las hadas se entrometen entre los asuntos de los hombres y las mujeres y nos hacen y nos confunden y nos hacen enamorarnos de unas personas y de otras, qué sé yo. Entonces esta idea de que es la noche más corta para los que estamos en el hemisferio norte, y entonces esta idea de que empieza como a expandirse la idea de la luz. Para las personas que están en el hemisferio sur también es muy significativo, porque las personas que estamos en el hemisferio norte vamos a contactar con la idea del calor del amor canceriano, ¿no? El calor del sol, la luz del día nos va a traer esta idea como de el contacto emotivo, el contacto emocional, el abrirse a las emociones. Para las personas que están en el hemisferio sur, empieza a ocurrir el invierno y con eso vienen un montón de cosas que tienen que ver con cáncer, que son las mantitas, las tacitas de té, los chocolates, el fueguito, si tienen la suerte de tener un hogar, que me encantaría yo tener la suerte, el fueguito de invierno, ¿no? Todas estas cosas que también son muy de cáncer, la idea del abrigo. La idea sería, bueno, el sol entra en cáncer, entonces primero mirar en la carta natal de cada una de nosotras donde tenemos cáncer, porque durante este mes el sol va a iluminar ese área de vida, entonces puede ser que despiertemos a ese área de vida. Y en tanto a cualidad, ¿no? Nos conecta con ese mundo interno y nos conecta tal vez con las necesidades de protección, de seguridad, de nutrición. Entonces, tal vez es un buen momento para empezar como a pensar, ok, ¿qué necesito yo para sentirme segura? ¿Qué necesito yo para sentirme bien? ¿Qué me hace sentir pertenencia? ¿Qué me hace sentir que soy parte de mi familia o mi hogar o mi casa o mis amigos? Familia pienso que siempre es una palabra controversial que cada una tiene que redefinir, que es para cada una familia. Pero esta idea como de encontrar espacios cerrados, bien de cáncer, que permitan contacto emocional, eh, sentido, ¿no? Como bien, con presencia, con cierta profundidad, diría, o sea, por supuesto no es Escorpio, ¿no? Pero esta idea del contacto y del intercambio emocional que es nutritivo y que me da esa sensación de seguridad. Por supuesto, el sol en cáncer también puede traer la idea de lo simbiótico, y lo simbiótico puede traer, bueno, cosas muy lindas y otras problemáticas, como todos los planetas siempre hay una sombra, ¿no? Pero es ese momento como de reconectar con lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir segura, protegida. Interesante, por eso decía, ¿no? Que decíamos, bueno, salimos de Tauro, pero ahora vamos a Cáncer, ¿no? Cuando hablábamos cómo esto está pasando tan cerca del momento en el que se empieza a activar esta herida de seguridad, ¿no? Ya. Y entonces el sol empieza a decir como, bueno, busca con quiénes, qué lazos emocionales puedes establecer que te hacen sentir
no sé si estabilidad es la palabra, pero contención emocional, ¿no? Esta experiencia de... De pertenecer, ¿no? Como de formar parte de algo em, sí, que me que me nutre, nutre. sí, Sí, me nutre en el mundo, en el sentido más amplio, me nutre el alma, ¿no? exacto. Me nutre el alma. Sí, es La esa idea gente, de esa, abrazar. exacta. Y esa gente, ¿no? La gente de cáncer, es esa gente que cuando acabas de estar con ellos hay algo de tu alma que está saciada. Mm, sí, sí. Es esa energía. Tu gente, no es ya la gente que tiene energía de cáncer, ¿eh? Sino la gente que para ti es experiencia canceriana, Sí. ¿no? Tienen De la capacidad repente, como de abrigar. exacta. Hay algo que está tranquilo. Es la misma tranquilidad que tiene un niño después de que la madre le haya dado pecho. Sabéis que muchas veces los niños cuando tienen un disgusto van a buscar el pecho de la madre. No, no es alimento físico lo que buscan ahí, es otro tipo de alimento. De hecho, muchas veces solo ponen la boca en el pezón y se quedan ahí quietos. Mm, sí, sí. Eso es de cáncer, eso es lo que buscamos en cáncer. Esta sensación de que el mundo es un sitio seguro, pero es un seguro de libre de peligro que nos haga sentir intranquilos o tristes o, ¿no? Sí, bien Desde, mamífero. Es un seguro bien de mamífero. exactamente, bien de Sí. mamífero. Ahí está. Y también pensaba con lo que decías como en habilitar la ternura con el sol en cáncer. Habilitar como espacios en donde nos permitamos, ¿no? Pienso que el mundo, como decíamos antes, está tan caotizado que es difícil habilitarnos la ternura. Estamos como en un espacio muy defensivo, porque estamos hiper atacados por todos lados. Entonces, con el sol en cáncer, como ¿cómo poder hacer para habilitar la ternura en el contacto? ¿No? La ternura hacia nosotras mismas, la ternura hacia las otras personas, ¿no? Algo como de lo suave. Claro, y que no sea algo restringido solo a lo conocido, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerlo para que esta ternura pueda trascender un poco, ¿no? O sea, vamos a convertirnos en madres de algo que está más allá de nuestros hijos con los que tenemos consanguinidad, ¿no? Por decirlo rápido, Claro. ¿no? Vamos a generar esa empatía hacia las vulnerabilidades de los demás, de los que están a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta con la paciencia, ¿no? De una madre también, Mm, sí. con esta parte, con esta parte. Como que todas podemos ser madres e hijas de todas nosotras, Exactamente. ¿no? Según como habilitarnos ese espacio sí, de Total. contacto. Sí, la energía de cáncer tiene algo como, sí, de refugio, ¿no? Algo donde ir cuando el mundo se vuelve un sitio hostil. Y ahí está su Exacto. polaridad capricorniana, ¿no? Cuando el mundo se seca, cuando el mundo se vuelve duro, cuando el mundo se vuelve difícil, cuando todo cuesta y nos damos sensación que no tenemos tregua, volvemos a la energía de cáncer. Entonces hay algo, como decías tú antes, que te abriga, te consuela para que luego puedas volver a salir. Este es el diálogo, ¿no? De la vida entre, sí, la parte más simbiótica, blandita y vulnerable y la parte más dura, más concreta, más rígida y más de autosostén. So, Sí. la necesidad de la autonomía junto, que esto es Capricornio, junto con la necesidad de la interdependencia. La Ah, independencia, que hablamos de eso también en otros podcasts, me parece, en otros sí. episodios, sí. Y Sí, también necesita. pensaba en la idea de cáncer como la idea de la tenacidad, porque a veces cuando hablamos de la ternura, del contacto y tal, empieza a parecer como una cosa medio amorfa y medio como medio un moco que se empieza como a deshacer, ¿no? Que todo mi ascendente acuario empieza como a asquearse de lo que estamos diciendo. Entonces, quiero recuperar otro aspecto de cáncer antes de ser absorbido por la simbiosis que todo el resto de mi carta está desesperándose con esta conversación. Eh, quiero recordar también que cáncer igualmente es un signo cardinal y eso trae tenacidad. O sea que esta forma de buscar contacto no es necesariamente
pasiva, es algo como más como elegido, lo que decías, como una disposición, ¿no? A eh, Proactiva. Exacto. proactiva, sí, sí, Bueno, y estamos, es que lo necesitamos psíquicamente, ¿eh? Necesitamos tener la sensación que hay algún espacio donde de eso es casa, ¿no? O sea, donde podemos relajarnos, donde el mundo deja de apalearnos, ¿no? Por decirlo así. Necesitamos estos espacios como de aflojar, de relax, pero no tanto desde el placer de Venus, sino, sí, porque Venus relaja y suaviza también. Pero no, Cáncer relaja y suaviza para que podamos conectar con la seguridad. Venus sí, para poder conectar con el placer, ¿no? exacto. Cáncer es para conectar con la seguridad. Y después también la parte esta, como ahora que hablábamos de Quirón, ¿no? Del rechazo, pues en el caso de Cáncer, la aceptación, ¿no? La inclusión de lo que eres, Sí, genuinamente, ¿no? No, no esperamos que esto sea distinto. O sea, te queremos tal y como eres. Eso es lo que diría una madre, ¿no? sí, tal ¿No? cual. Las madres con esta paradoja también, ¿no? A veces yo tenía una amiga que un día me decía, es extraño ser madre, ¿no? Porque hay un tabú que es ¿qué haces cuando no te cae bien tu hijo? Mm, Ya, ¿no? Lo decía en broma y lo decía en serio también, porque había algo como de cómo puede caerte mal alguien a quien quieres tanto y a quien no quieres dejar de tender, aunque te caiga mal, ¿no? Como hacía claro. esta broma. Y creo que es muy acertada esta broma, es muy acertada, ¿no? Que es estas cosas en las familias como de aceptarnos con todos los peros, ¿no? Sí, y tal Ah, vez parte como del camino es como tratar de encontrar, bueno, tampoco quiero estar diciendo lo que tenemos que hacer, la verdad, pero pienso en el sol en Cáncer como que la luz del sol empieza a mostrar en qué nos parecemos, en que estas necesidades humanas que son compartidas, ¿no? Pienso después cuando el sol entre en Leo va a destacar en qué nos diferenciamos, pero me hacen como la idea de clan, ¿no? Del sol en Cáncer, de hacer como esta idea de clan en el que todas somos distintas, pero hay como una especie de centralidad, no sé si centralidad la palabra, una red invisible que nos une, porque hay algo que tenemos en común, hay algo que nos... No, por eso también en Cáncer viene tal vez la tradición, como la cultura en el sentido de lo tradicional, lo que siempre se hizo así, ¿no? Y entonces como traer esta idea de, ok, ¿qué es lo que nos conecta entre todas que genera esa comunión? ujú, total. Sí, porque además desde ahí es donde es más fácil generar empatía, ¿no? Claro, porque al final somos todas distintas, pero al final somos todas bastante... O sea, todas queremos estar felices, queremos tener que comer, que dormir, un trabajo que nos haga feliz, Todos, alguien que todos nos queremos quiera. que nos quieran. Sí, Esto es el gran titular de Cáncer, ¿eh? O sea, mm, ¿qué cartel llevaría Cáncer? Por favor, queredme. exacto. No, aceptarme. Entonces, hay una parte aquí de aprender a querer desde, sí, desde así eres tal y como eres. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es que te rechacen, ¿no? O sea, Claro. sé lo que es sí, la parte esta. Sí, sí, total, total. Pero bueno, solo quiero recalcar que no caiga que esto como idea de que estamos diciendo lo que tendrían que hacer, que como siempre decimos, bueno, somos humanas y hacemos lo que podemos, ¿no? Porque a veces es muy difícil. Hay personas que son muy difíciles de amar, digamos, y hay No, personas con las que es claro, difícil encontrar esta sensación de comunión, ¿no? claro. Entonces, No, y que la parte esta que hasta cuando hablábamos de la familia, ¿no? De tenemos que querernos tal y como somos, bueno, tenemos que querernos tal y como somos siempre que no nos destruyamos, ¿no? O sea, quiero claro, decir, naturalmente hay muchos matices aquí, pero sí, de entrada hay algo como de cuidar espacios, ¿no? O sea, yo recuerdo la crisis con la familia que tuve hace unos meses, como de decirles, mirad, no podemos hablarnos como lo estamos haciendo, claro, porque este tiene que ser un espacio donde no nos ataquemos, ¿no? Yo recuerdo que les comenté eso, ¿no? O sea, no podemos estar a la defensiva aquí. No podemos, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? No nos vamos a entender, no vamos a solucionar nada. Entonces, en plan, no podemos gritarnos, no podemos, estas cosas no las podemos hacer. Y lo que estaba haciendo yo es apelar a la energía de cáncer saludable, ¿no?
La energía de cáncer saludable. Así que sí, sí. Muy necesaria la energía de cáncer para que el mundo siga avanzando. Muy Para que el necesaria mundo, y sí, muy... muy ausente. no, pero, o sea, como algo, lo que quería decir es como, hay un libro una vez que leí que se llama Nacido de Mujer. Bueno, está en inglés, From Women Born, nacide, debería decir. Ujú, Y que empieza diciendo, la experiencia humana que nos iguala a todas las personas son la muerte y el nacimiento. Todos venimos del cuerpo de mujer. ujú, Y entonces con esta idea como del cuidado, de la nutrición, del contacto, ¿no? Como que hay algo de esto que sí, que es humano. ujú. Antes que hablábamos de Quirón en Tauro, yo creo que hay otra cosa que se va a poner encima de la mesa, que tú la mencionaste en el ejemplo del Hamlet, que es la parte esta del tacto, Sí. ¿no? Y ahí lo he conectado ahora con cáncer, porque es cómo hemos dejado los seres humanos de utilizar el tacto como mecanismo de, no solo de contacto, sino de conexión con el presente. El tacto nos enraiza. Fijaos que nos despertamos cuando alguien nos toca, Mm. ¿no? Para despertar a alguien lo tocas. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no? Aterrizar y poner la atención en donde me están tocando, ¿no? Y en el ahora que me están tocando. O sea, los masajes son de Tauro, porque hay algo que aparece el cuerpo en el presente cuando alguien lleva tocándote durante media hora, ¿no? O Claro, y sea, esta entrada del Sol en Cáncer entra en conjunción a Quirón. Ah, no, mira. entra en sextil a Quirón, quise En decir, perdón. sextil aquí no lo había pensado, claro, pues fíjate, pues aquí es un momento importante de ver cómo además de reconciliarnos con la información que nos da el tacto y de reconciliarnos con el tacto como recurso para comunicarnos y para vivir en nuestro día a día, también para pasar ternura, Mm. ¿no? Esa información, esa anécdota que... creo que no sé si lo conté en el podcast, no me acuerdo. Pero yo tengo una anécdota muy divertida con mis anécdotas Tinder. Yo conocí a un tío una vez, así una cita en pleno verano, hacía mucho calor y tal, pero un tío como muy, un triple tierra, muy erótico. Y entonces como que fuimos a cenar, no sé qué, no sé cuántos, y después nos fuimos a mi casa. Entonces tuvimos como una noche así como de sexo muy salvaje, magnífico y maravilloso. Y cuando habíamos acabado, estábamos en la cama, tumbados. Y entonces yo de repente puse la mano encima de su muslo. Y entonces yo noté como él se tensaba. Ah. Y entonces enseguida acabo de eso, quité la mano y digo, ¿te molesta que te toque? Pero como pensaba, pero si acabamos aquí, ¿sabes? Si Exacto, sí. llevamos aquí 2 horas Sí. como conejos y ahora de repente, ¿no? Pero se lo pregunté porque pensé, es que yo acabo de notar que se acaba de tensar este cuerpo. Entonces le digo, ¿te molesta que te toque? Y dice, bueno. Un poco. Y digo, ¿cómo? Digo, pero ¿cómo que te molesta? Que no estoy entendiendo nada. Y entonces me dice, bueno, es que te he conocido hoy. El nivel de El nivel, disociación, por claro, y favor. me quedé. Era una luna en Capricornio. Era una luna en Capricornio. Y en ese momento me di cuenta como no solo de su dificultad, ¿no? Como de sus limitaciones del tamaño de un campanar, sino como de esta diferencia, ¿no? De mi tacto era un tacto de ternura en ese momento, que acabábamos de estar 2 horas teniendo sexo, era un tacto de reposo ya, ¿no? Como de ese momento tal. Y su cuerpo lo recibió bien la información, pero por eso se tensó, porque eso era un reto para esa persona. Claro, sí, sí, sí. O sea, tocarte para Lero, sí, tocarte para esta intimidad que es más de cáncer, esta no, No. esta Eh, no. eh, ¿No? Entonces, ese es como un ejemplo como que me parece muy evidente a mí, aquí contando mis noches tórridas en Barcelona. No, no pasa Esto nada, tengo vende, la Nuria, esto luna en vende. casa Esto 8 hace en que la gente Géminis. escuche el podcast. Eso, Esto. exacto. Vamos a ponerle un poco de salsa rosa. Sí, sí. Eso. Esto. Sí. Exacto. Bueno, pues Bueno, nada. Vale, pues creo que saltamos al siguiente, ¿no? dale, vamos.
El 28 de junio, martes, entra a Géminis. Este es un tránsito del que vamos a hablar muy poquito porque es un tránsito, bueno, bastante rápido y lo que trae sería, bueno, y aparte es muy interesante que queramos hablar rápido de este tránsito cuando Marte en Géminis habla de la rapidez, digamos. Y porque va a entrar en Géminis y se va a encontrar con Urano. Encima, todavía más rápido. ¡Pum! Sí. La idea sería, bueno, sabemos que Marte tiene que ver con esta idea de lo que hacemos para conseguir lo que queremos, ¿no? Cuando está en Géminis, que es esta energía tan versátil, que dijimos, tan cambiante, tan flexible, puede ser que esta direccionalidad empiece a dispersarse, que empecemos a sentir que tenemos muchos intereses, que queremos ir hacia muchos lados. Como dijo Nuria, va a entrar y va a ser conjunción con Urano. Entonces también hay algo como del acelere, ¿no? De que se multiplique esta velocidad marciana. Entonces puede ser un periodo que empecemos a estar como muy mentales a la hora de dirigir nuestra energía, dirigir nuestra sensación de poder y de actividad, y sobre todo que sintamos que no está dirigida tan claramente a un fin concreto, como que empezamos a sentir esta dispersión, que queremos hacer muchas cosas, que queremos sostener muchas cosas, típico del verano para los que estamos aquí en el hemisferio norte, ¿no? Que se empieza como a dispersar la energía. Y no sé si quieres agregar algo más, Nuria. Si no, me parece que lo No, importante de este mes fue el Quirón en Tauro, por eso... claro, no, estaba pensando que Marte también, o sea, cuando Marte entra en un signo, la energía de ese signo se vitaliza también, ¿no? De repente nos sentimos más valientes para ejecutar lo que va en la dirección de ese signo. Entonces, es un buen momento para establecer nuevos contactos, socializar, ¿no? Con la valentía de socializar desde Géminis minuto cero. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria, ¿tú quién eres? ¿No? Esta dimensión. Sí, que me parece espectacular. Exacto. Y bueno, con esta rapidez vamos a pasar a la luna llena, que es el 30 de junio. Tengo apuntado el 29. Ah, ok, porque se ve que según la hora en Atenas Ah, es el vale. 30. Vale, pues vale. 29-30. Sí, 29-30 de junio, luna llena en Capri. sí, sí, es la noche del 29, sin lugar a dudas, sí. Y entonces llegamos a la noche del 29 de junio en la que tenemos la luna llena. La luna llena en Cáncer, el sol está en Cáncer, la luna está en Capricornio. O sea, yo digo la luna llena en Cáncer, debería decir la luna llena de Cáncer, porque la luna está en Capricornio a 8 grados. O sea que cualquier persona que tenga algo a 8 grados de Cáncer o Capricornio, bueno, 7, 8, 9 grados de Cáncer o Capricornio. En algunos casos podemos incluir también las cuadraturas, si quieren 7, 8, 9 grados de Aries Libra. Es posible que esta luna gatille, ¿no? Desate algún evento en particular. Y las lunas llenas, como siempre decimos, hablan de la polaridad entre estos dos signos y habla como de una idea de una toma de conciencia. Descubrimos, nos damos cuenta de algo finalmente. La luna se fue llenando durante todo el mes y cuando llega la luna llena nos muestra esto que pudimos haber aprendido. Claro que se produce como una tensión, ¿no? Se produce una especie de disociación, tal vez. Veníamos con el sol en Cáncer, decíamos como tratando de buscar todos estos puntos de contacto, estos puntos emocionales de contención, y cuando la luna llega a Capricornio hace la oposición y nos trae de nuevo como necesidades muy distintas a lo que veníamos desarrollando con el sol en Cáncer. ¿Y qué necesidades nos trae la luna en Capricornio? Bueno, nos recuerda la necesidad de la autonomía, la necesidad de la responsabilidad, la necesidad de la disciplina. Y esto parece como separarse mucho de todo desarrollo que venimos haciendo cuando desde el Sol entra en Cáncer, que tiene que ver con el contacto y lo sensible. Entonces aquí se empieza como a activar esta idea de cómo hacer, cómo puedo hacer para generar vínculos emocionales que dependen de otro, porque realmente estamos todos interdependientes constantemente, y al mismo tiempo esta necesidad de mantener mi sensación de, no, pero yo tengo mis propias formas de actuar, mis propias formas de ser, mis propias formas de estar, mis propias formas de hacer y diría de proyectar y de planear, ¿no? Entonces aparece aquí una especie de relación en el tema de lo emocional, ¿no? Cáncer es un signo muy, muy, muy emocional, que está muy en contacto con la emoción. El Sol está tratando de hacernos tomar conciencia de todas esas emociones, pero la Luna, que es el planeta que rige las emociones por excelencia, está en Capricornio y está como pidiendo esta especie de autonomía y tal vez de contención emocional, ¿no? Entonces empieza a aparecer como esta especie de tensión en la que se nos pide quizás, ok, que seamos conscientes de todo nuestro mundo emocional, de todas estas necesidades
infantiles, y no lo digo despectivamente, sino lo digo descriptivamente, todas estas necesidades infantiles que tenemos de contención y contacto, y al mismo tiempo que eso no caiga en una especie como de inmadurez, en una especie como de desparramo emocional, sino de más bien de contención, ¿no? Esta idea de que a veces Capricornio se lo acusa como de ser un signo frío, y yo muchas veces pienso, la gente que tiene un lindo Capricornio no son personas insensibles, son personas que no permiten que la emoción les supere, ¿no? Como, no es que no están en contacto con sus emociones, sino que no que tal vez las personas que tenemos un poco más de cáncer, a veces las emociones nos arrebatan, ¿no? Entonces aquí me parece que aparece ese momento como decir, como bueno, tomar conciencia del mundo emocional y al mismo tiempo tomar conciencia de cómo contener esa emoción y cómo buscar alianzas, buscar apoyo, buscar contacto emocional con otras personas que me ayuden, ¿no? Que me conmuevan, que me abracen, todo lo que decíamos de las cosas de cáncer, no necesariamente quiere decir que yo pierda mi eje, que yo desaparezca. Entonces aquí mi ascendente Acuario está contento con esta tensión, digamos. Sí. Me imagino, estaba pensando que, claro, desde Acuario está contento. Estaba pensando que, claro, cuando hablamos de cáncer, que tú hablabas de estas necesidades infantiles, en el buen sentido, claro, son necesidades humanas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Humanas, o sea, con cáncer estamos hablando de lo humano, estamos hablando de la vulnerabilidad de lo humano, ¿no? Que incluye también esa necesidad de otros humanos y esa necesidad de conectar con la vulnerabilidad, con sí, la necesidad de proximidad de los otros, etcétera, etcétera. Y de hecho, si pensamos que la luna estará en Capricornio, estaba pensando en una luna capricorniana infantil, y ahí lo digo en el sentido negativo de la palabra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no queremos aceptar la necesidad de los demás? Por ejemplo, la ayuda de los demás. ¿Qué pasa cuando reaccionamos a la sensación de vulnerabilidad, que es donde tenemos que tener la conciencia puesta con este sol en cáncer, desde un automatismo capricorniano que puede ser la frialdad o el retener, por ejemplo, ¿no? Son lo que en clase con las alumnas estudiamos los signos respecto a las defensas freudianas, ¿no? Y entonces hablamos de las defensas anales, que son las de retener, ¿no? Entonces te castigo, me has ofendido, te castigo reteniendo el afecto, reteniendo la ternura, ¿no? Porque no estoy conectando con la necesidad de volver a aproximarme a ti, aunque me hayas herido o aunque haya pasado algo. Pensad también que cuando hay cáncer implicado en una ecuación también puede saltar mucho lo infantil desde la memoria infantil, desde el automatismo infantil. Entonces, yo diría que vayamos con cuidado con qué tipo de cosas estamos reteniendo a nivel de vulnerabilidad, hasta vulnerabilidades propias, pensándonos que tenemos que gestionar esto solos cuando en realidad necesitamos a los demás, pero Claro, no queremos aceptar la vulnerabilidad de necesitar a los demás. sí. Porque vos decías, te castigo reteniendo la emoción, y yo pensaba, me castigo reteniendo la Exacta, emoción. exacta. Me castigo y hago lo que más temo, que es me acabo aislando. Eh. Me Y entonces aíslo. después me monto el discurso, ah, viste que al final no puedo contar con nadie. Ya, exacta. Entonces luego tengo el argumento perfecto para decir no puedes confiar con la gente, te tienes que hacer tú las cosas porque la gente te decepciona. Ah, Esto sí, no me sí. suena nada a mí, no me suena nada esto. Esto Ah. no me suena nada. Pero esto también nos pasa a los soles saturninos en 7. También tenemos este discurso muy insta. La gente te Claro, decepciona. claro. Pero sí, sí. Hay una parte como de aceptar también con la luna en Capricornio dónde están nuestros propios límites emocionales, nuestros Sí, propios límites vinculados a nuestras vulnerabilidades. Eso sí, existe, es real y también es humano. El límite este también es humano. sí, sí, Es sí, sí, importante. Con esta luna llena en Capricornio del día 29-30, sí. eh, del día 29-30, aprender a ver estos diálogos internos, ¿no? Entre estas dos polaridades. Pues bueno, si no sé si tienes algo más que añadir, ahora ya
tocaría la entrada de Júpiter en Leo, este sí, el día 30. Pero lo dejamos para la charla. Recordad que nos podéis escribir si no encontráis nuestra web y os pasaremos el enlace para la charla de Júpiter en Leo. Nos encontraréis en Ágora de Astrología, en Instagram y también en la web, agoradeastrología.com. Y no sé Se si pueden inscribir gratuitamente y que estamos esperándolas a todas para hablar, sí, de Júpiter en Leo. en Leo, exacto. Pues Alejo López, un placer. Nuria Viladomat. Ahí, diálogo de soles. Alejo López. Dime, Nuria Viladomat. Sí. Pues nos vemos en un mes Nos vemos en un y mes, pero antes... y nos vemos en un mes, sí, porque antes de la charla vamos a sacar el podcast del siguiente mes, seguramente, porque este mes pasa esto de que la charla la hacemos justo el 1 de julio. sí, exacto. Entonces, antes de la charla vamos a tener el podcast de julio. Esperemos, si todo Eso. sale bien. Eso. Venga, pues un abrazo muy grande a todos y a todas. Gracias.